Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Hugo Blanco, el vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología de Blue Crow Sports Group. Esta organización gestiona clubes de fútbol y el Leganés es la joya de su corona. Muy buenas, Hugo Blanco, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos. Buenos días, encantado, Roberto, un placer. El placer es mío, es un lujazo tener a un profesional como tú en este podcast, una persona con tanta experiencia y sobre todo que ha tocado diferentes palos dentro de lo que es la industria deportiva y creo que va a ser un podcast muy interesante. Bueno, actualmente eres vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología del Club Deportivo Leganés y sobre todo del Blue Crow Sports Group. Ahora veremos un poquito más, porque es el primer podcast yo creo que en el que nos vamos a introducir un poquito más en la multipropiedad. Es verdad que estuvimos con Quique Cárcel en Girona, pero no lo tocamos tanto y bueno, creo que va a ser un podcast muy interesante contigo. Empezamos como siempre conociéndote a ti para saber un poquito más de tu persona. ¿Cómo ha sido tu desarrollo personal, Hugo, y profesional hasta que comenzaste a trabajar en la industria deportiva? Bien, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo participar en este podcast y sobre todo viendo todos los invitados que han pasado antes que yo. Y nada, respecto a mi inquietud respecto al fútbol, nace, pues yo creo que como la mayor parte de los profesionales del sector, cuando tengo 10 años, veo que el fútbol me aporta algo que no había experimentado hasta ese momento. Pues disfruto muchísimo jugando. Y se convierte ya en una pasión. Se pasa de ser un hobby a una pasión. Intento ser jugador, me obsesiono y empiezo a jugar al fútbol prácticamente a todas horas del día. Pero bueno, como la mayor parte de los futbolistas, pues veo que no voy a tener esa progresión. Sin embargo, me quiero seguir. Siempre tuve una inquietud respecto al análisis del fútbol. Recuerdo que era niño y me iba a ver entrenamientos de compañeros de otros equipos, ver bueno, pues cómo jugaban, cómo entrenaban. Y a partir de ahí pues enfoco toda mi vida educativa o mi formación educativa teniendo en el foco poder vivir en el sector del fútbol. No sabía si como entrenador, si como preparador físico, si como analista, pero lo que sí que sabía y tenía claro era que me gustaría dedicar mi futuro laboral en el ámbito en el ámbito del fútbol. Entonces, a partir de ahí, pues estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de La Coruña, hago maestría en fútbol, en alto rendimiento me especializo. A partir de ahí, pues evidentemente hago los cursos de entrenador, nivel 1, 2 y 3 en la Federación, en la Escuela Gallega de Entrenadores. Desarrollo el diploma de estudios avanzado como estudio de posgrado en el análisis de juego, en el análisis del fútbol, análisis táctico. Y por último, pues redacto una tesis doctoral sobre el análisis del fútbol, concretamente del Mundial 2010. Yo creo que el mejor mundial para hacer un análisis no es mal recuerdo. Para nosotros. Sí. Y esa es mi formación, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador nacional. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que el futuro laboral me ha ido entregando. ¿Y cómo fue, Hugo, tu primera experiencia, digamos, ya puramente deportiva? ¿Comenzaste a entrenar allí en Galicia a niños? ¿O cómo te aproximaste, digamos, al terreno de juego? ¿Tú jugabas al fútbol? ¿Cómo fue, digamos, ese acercamiento más práctico? Sí, a ver, empecé de preparador físico y de segundo entrenador pues en equipos de mi ciudad, pues concretamente ahora mismo es el Orense Club de Fútbol, en su momento era el Ponteurense, que es donde había jugado más de 5 años, más de 5 temporadas. Después tengo la oportunidad de hacer prácticas en el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues ahí estoy más cerca de lo que es un club profesional. En aquel momento, bueno, pues había jugadores yo creo que era una de las épocas más doradas del Deportivo, un club extraordinario y a partir de ahí, bueno, pues mantenerme ligado al ámbito del fútbol. Fui profesor en la Escuela de Entrenadores también. Y bueno, colaborando en estudios científicos, en análisis de juego, pues el que es mi tutor de tesis doctoral fue analista de Rafa Benítez en el Liverpool
y hacía colaboraciones con él. Bueno, para mí era una oportunidad única de aprender, de rodearme de gente muy buena y de ir creciendo poco a poco y desarrollando pues habilidades que pudiera aplicar en el futuro. Qué bueno, qué interesante. Por donde yo sé, y si no me corriges, Hugo, por favor, lo aportas, yo te ubico en la liga, ¿no? Como primer paso, digamos, profesional, donde coincidimos. Además, tú, bueno, eras el líder del departamento de proyectos deportivos, y además tuviste una implicación muy importante en lo que es la fundación y digamos, todo lo que fue liderar el concepto del proyecto Media Coach y demás. ¿Cómo llegaste, cómo diste este paso y cuéntanos cómo es? Porque mucha gente no sabe que también hay un departamento de proyectos deportivos en la liga. ¿A qué se dedica? Nos gustaría hacer un episodio, de hecho, especial sobre esto, pero tú que fuiste, digamos, una de las personas que estuviste en el origen, si nos puedes comentar cómo fue tu llegada y cómo fueron esos primeros pasos en el desarrollo del departamento. Sí, yo me incorporo en el año 2015 dentro del departamento de competiciones que lideraba Ricardo Resta. A partir de ahí había muy poca gente en la liga desde el punto de vista de un perfil técnico, de entrenador, y con la estrategia de expansión internacional que inició Javier Tebas, pues aparece una nueva necesidad que hasta ese momento no existía, que era la de generar contenidos atractivos para partners o acuerdos de marketing que se producían en aquel momento. Hablo de campus, clinics, masterclasses, formación de entrenadores, incluso academias internacionales, que hasta ese momento, como no existía una estrategia internacional, pues no era una necesidad, pero surge esa necesidad. Entonces, bueno, me incorporo con ese doble rol de desarrollar los proyectos deportivos de la liga y formar parte del desarrollo y ajuste de la herramienta de Media Coach, que en aquel momento la usabilidad no era muy alta. Y uno de los primeros proyectos que puedo desarrollar pues es con un acuerdo con el Ministerio de Educación de China que consistía en enviar más de 40 entrenadores a diferentes colegios. Entonces, bueno, era un reto súper importante, un reto bonito, y yo creo que a partir de ahí el departamento fue creciendo. Pues en 2015 creo que éramos 55 personas en la liga. Cuando yo me voy en el 2020 éramos más de 600. Y el departamento que empezó conmigo solo, pues ahora ya es un departamento consolidado con un equipo de trabajo extraordinario. Bueno, yo siempre que me preguntan, para mí el mayor lujo de trabajar en la liga fue el equipo que me rodeó y del cual aprendí muchísimo a lo largo de esos 5 años. La verdad que yo puedo conocer personalmente a todos y seguro que mucha gente que nos está escuchando también, los Juan, los Carlos, los David, bueno, seguro que me dejó mucha gente y que me pidan perdón, Fabio, por supuesto que tengo mucha relación con él. Pero al final, bueno, sobre todo, Hugo, explícanos por qué empieza a tener, digamos, una compañía como la Liga, o también ahora los clubes, que cada vez es más habitual, de la generación de esta clase de campus, de formaciones de entrenadores. Digamos, ¿dónde está, cuál es la parte, digamos, el win-win para la liga? Porque al final obviamente la persona que lo recibe sí que vemos claramente que se lleva, pero la liga, los clubes, ¿por qué están necesitando desde entonces y a partir de entonces generar esta clase de iniciativas? Bueno, yo creo que inicialmente era dar a conocer nuestra marca, el sello de la liga. Todo el mundo conocía la liga por la competición, pero no por lo que podía representar. Y en aquel momento y en este momento yo creo que el fútbol español es un referente a nivel de procesos de trabajo, a nivel de entrenadores, a nivel de desarrollo de jugadores, y es algo que podemos compartir y podemos intentar ayudar a otros contextos, a otros países, a por lo menos compartir cuál es nuestro proceso de trabajo, porque el fútbol en nuestra cultura está integrado, no es un deporte, sino ya forma parte de nuestras vidas. Total. Y compartir eso pues nos ayuda a la expansión internacional, a dar a conocer nuestra marca. Y yo creo que si teníamos más de 40 entrenadores repartidos por China en concreto, en cada colegio de China pues había igual 3.000, 4.000 alumnos, pues esos niños que empiezan a conocer ese deporte que para ellos era desconocido, empiezan a disfrutarlo, pues en el momento en el que quieran consumirlo, entre comillas, o quieran verlo, pues evidentemente pues van a apostar más por ese logo de ese entrenador que te está acompañando en ese proceso formativo. Y pues es una forma de incrementar también la visibilidad de nuestra competición a nivel internacional y en consecuencia pues incrementar los derechos audiovisuales.
Parece muy razonable. Y cuando ibais a esta clase de formaciones, por ejemplo, la de China, donde, si no me equivoco, Hugo ha hablado de colegios porque estuvo, digamos, la formación dentro de lo que es la educación china, con el ministerio chino, que se dice pronto. ¿Cuál era el feedback que teníais? Ya te digo, en China, en Estados Unidos, ¿cuál era, digamos, la principal vitola que se asignaba a la formación del fútbol español? Bueno, yo creo que el primer objetivo, más que desarrollar jugadores, era pues sembrar la semilla de la pasión por el fútbol. Y para nosotros el gran indicador de esos primeros años es que esos niños que en el recreo jugaban a ping-pong o a otros deportes, pues empezaban a coger la pelota, a organizarse y a jugar partidillos en los recreos. Que para nosotros eso era un indicador precioso del impacto que estábamos teniendo a nivel social y cultural. Yo creo que ese es el paso número uno, pues que generar afición, generar amor por este extraordinario deporte y a partir de ahí sí, ordenar procesos de trabajo, procesos formativos que ayuden al desarrollo del jugador desde el conocimiento del juego. Que bueno, que les entre, digamos, el picorcito, ¿no?, que tenemos todos nosotros por aquí, que nos encanta tanto este juego. Y por otro lado, Hugo, has comentado la cuestión de Media Coach. ¿Por qué en aquel momento era tan importante desarrollar una herramienta que al final, por añadir, es gratuita para los clubes que compiten en la liga? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuáles eran los principales, digamos, impedimentos o stoppers que encontrasteis en el camino? ¿Y cómo está actualmente la situación? Ahora que tienes, digamos, desde un club, ¿eres capaz de utilizar la herramienta? A ver, Mediacoach, cuando llegamos, bueno, cuando yo me incorporo a la liga, vi una oportunidad brutal para generar conocimiento que se pueda compartir entre los clubes. Digamos, la primera gran dificultad que se superó desde el proyecto Mediacoach fue que todos los clubes de primera y segunda división dieran el OK para compartir sus datos. Entonces, da igual que estuvieras primero en primera división que último en segunda división, tú podías acceder a todos los datos de todos los partidos, de todos los jugadores, de todos los equipos. Entonces, eso es un sello diferencial que, bajo mi punto de vista, es súper productivo y provechoso para la competición en sí. Va a mejorar la calidad competitiva de todos, vas a tener muchísimos datos que analizar y a partir de ahí, pues tu talento dirá si le sacas provecho o no. Y lo que hicimos en esa primera fase del proyecto fue llamar a todos los clubes, preguntarles qué necesitan y adaptar el desarrollo de esa herramienta a las necesidades reales de los staffs, de todos los analistas, de todos los entrenadores de primera división, de segunda división, y después ir transformando ese producto, que era un producto exclusivo, un desktop en el que se utilizaba, era un software de escritorio, de análisis de vídeo, de cortes, etcétera. Pues a día de hoy es una suite de diferentes productos que se utilizan desde el departamento de scouting hasta el de análisis, hasta el entrenador. Bueno, yo creo que a día de hoy es un producto extraordinario que no tiene ninguna liga en el mundo. Total, y además hay que decir que yo creo que también por la parte que me toca, los departamentos digitales de contenido también lo utilizan porque al final para preparar contenido, ¿no?, que yo creo que cada vez es más habitual, el hecho de que todo el tema de los datos está cada vez más inmerso en la sociedad y hemos visto, por ejemplo, a entrenadores hablar de métricas avanzadas, ¿no?, que cada vez están, digamos, más asentadas y bueno, creo que también, bueno, por complementarlo, ¿no?, que al final es verdad que hay más departamentos que se favorecen de ese trabajo. Dejando atrás ya, digamos, tu paso por la liga, llega la oportunidad, Hugo, de saltar a un club profesional, a todo un club histórico como es el Real Club Deportivo Español de Barcelona. ¿Cómo llega la oportunidad? ¿Cuál fue tu papel, tu evolución también dentro de la institución perica y qué te llevaste de todo ese periplo? Bueno, pues recuerdo la primera llamada para esa extraordinaria oportunidad que fue en pandemia, en el año 2020. Estábamos confinados y recibo la llamada de Rufete, y que era en ese momento el director deportivo del Español de Barcelona, y se me ofrece la oportunidad de ser, bueno, el nombre en su momento yo creo que generó dudas, director de identidad deportiva y también el rol de adjunto a la dirección deportiva, y evidentemente pues para mí fue un sueño poder participar o poder formar parte de ese club extraordinario. Y la llamada es de Rufete, hablo en aquel momento también con Durán, que era el director general, me incorporo pues
justo a la finalización de la temporada 19-20, que es una temporada dramática para el club, una temporada del descenso. Pero bueno, donde hay una dificultad, pues también existe una oportunidad. Y desde el principio, pues participar en el proyecto con la ilusión de ascender, que finalmente lo conseguimos esa temporada 2021. La 21-22 pues conseguimos mantener la categoría con Vicente Moreno a falta de 7 jornadas, y después la temporada 22-23 es en la que abandono el club a mitad de temporada, pues porque me surge esta oportunidad en Blue Crow. Evidentemente, pues guardo un maravilloso recuerdo del club. Es un club extraordinario, un club histórico de nuestra liga y con una magnitud brutal, social y deportiva. Entonces, bueno, pues evidentemente pues guardo buen recuerdo y un aprendizaje brutal de lo que es un contexto de máxima exigencia. Has comentado que tu primer puesto fue director de identidad. ¿Cuál era la visión principal de un director de identidad? ¿O cuáles, digamos? Bien, dentro de la dirección de identidad deportiva, pues se estructuraron diferentes áreas de conocimiento con el objetivo de facilitar pues, la toma de decisión por parte de la dirección deportiva y también el desarrollo de procesos de trabajo comunes dentro de toda la estructura deportiva. Entonces, dentro de ese área de identidad deportiva, pues estaba el área de análisis, metodología, preparación física, psicología, servicios médicos. Mi rol, entre otros, era pues, generar procesos de trabajo comunes que siguieran un hilo conductor, porque por lo general es difícil, se suele trabajar como si fueran departamentos estanco y que no tengan un hilo conductor. Pues nosotros involucramos al staff del primer equipo para el desarrollo del modelo de juego que queríamos, el perfil del jugador que buscábamos. Y a partir de ahí, pues todos los procesos de trabajo estaban relacionados con eso. Hablo desde el área de metodología, evidentemente, pero también desde el punto de vista de psicología, en qué aspectos trabajar, pues estaban relacionados con el perfil de jugador que nosotros buscábamos pues, para cada demarcación. Pero bueno, dentro de los grandes hitos, también colaboramos en el desarrollo y reestructuración de la ciudad deportiva, que yo creo que eso fue súper positivo. Nuevos espacios que no tenían, pues espacios de trabajo para los entrenadores, con sus vídeos, con sus pantallas, apuesta por las nuevas tecnologías, y integramos y contratamos un sistema de grabación de todos los entrenamientos y partidos para pues, hacer ese análisis de entrenamientos, y creamos también un área de, bueno, pues un aula de formación, un auditorio en el centro de la ciudad deportiva en el que dar formaciones internas, pues para reuniones, para muchas cosas, y también la construcción de un nuevo gimnasio. Hubo muchas cosas que se hicieron que yo creo que tiene y que quedaron ahí, que son muy provechosas y que se van a aprovechar por parte de los jugadores, de los técnicos y de todo el personal. Yo creo que cualquier persona que viera cómo estaba la ciudad deportiva antes de esta transformación y después lo va a notar claramente, porque bueno, antes digamos que era una ciudad deportiva más al uso, lo que todos pensamos, y creo que ahora se ve que es un centro más de alto rendimiento donde se cuida cada detalle para impulsar la evolución del jugador en todos los sentidos, tanto en lo puramente deportivo como en lo personal. ¿Por qué crees, Hugo, entonces que puede generar alguna clase de duda? ¿Crees que es una cuestión de que quizá el nombre del cargo es llamativo y al ser novedoso puede ser algo, bueno, pues que la gente, que cueste entrar, como todo, al final, siempre que aparece por primera vez, porque sí que parece claro que una figura que alinee todos los departamentos sí que tiene sentido en una estructura, ¿no? Sí, a ver, yo creo que inicialmente el nombre de director de identidad, así de forma aislada, sin explicarlo, pues puede generar dudas, porque era un puesto que no existía y que no existe en los clubes. Entonces, si le llamas director de rendimiento, director de fútbol o director de optimización del jugador, pues parece que es más técnico, es más fácil de entender. Bueno, yo creo que eso, el cargo, el título, el nombre es lo de menos. Es lo de menos. Lo importante es después el rol que tengas o lo que puedas aportar dentro del día a día del club. Pero bueno, yo creo que ahí la controversia fue que no se explicó en su momento pues cuáles sí iban a ser las funciones y responsabilidades. Y en un momento de sensibilidad extra, en el que se produce un descenso, que es algo dramático para el club, pues es mucho más complicado.
Sí, son momentos complicados, es evidente. Bueno, ahí quedó el paso por el Real Club Deportivo Español, con sus luces y sus sombras. Al final el fútbol es así, lo sabemos todos. Y bueno, aparece la oportunidad de vincularte al Club Deportivo Leganés, más bien vincularte a Blue Crow, que lo he dicho mal la primera vez, así que corrijo, valga la redundancia. ¿Cómo te llega esta oportunidad, Hugo? Que al final, bueno, pues es diferente porque ya nos metemos en la multipropiedad, como hemos hablado. ¿Cuál fue el acercamiento que hicieron contigo? Bueno, pues todo nace de una reunión que tuve con Jeff Luhnow, el CEO de Blue Crow Sports, en la que, bueno, pues hablamos de procesos de trabajo, debatimos, discutimos sobre el análisis de datos, de la utilización e implementación de procesos de trabajo en el fútbol. Y bueno, vamos compartiendo impresiones. Yo creo que llegamos a un punto de sinergia muy alto y cuando surge la oportunidad, pues yo creo que hubo un entendimiento desde el primer momento y para mí era un reto impresionante, un reto muy bonito, formar parte de un grupo multipropiedad en el que pueda tener un rol dentro de cada uno de los clubes que forman parte de este grupo y intentar aportar lo máximo posible a ordenar procesos de trabajo y facilitar la toma de decisión, que al final es lo que lleva al éxito. Si nos puedes hacer, por favor, un esbozo, ¿qué es Blue Crow? ¿Cuántos clubes tiene? ¿Cómo está actualmente, digamos, esta organización? Bien, Blue Crow, nuestro CEO es Jeff Luhnow, con una experiencia brutal en el ámbito del béisbol, con un éxito extraordinario a nivel profesional. Para mí era la principal motivación para formar parte de esto. Un CSO, un Chief Strategy Officer, que es Arvin, que también, bueno, pues a nivel estratégico tiene un conocimiento brutal a nivel mundial. Y el grupo, pues, es un conglomerado de clubes. Actualmente, pues, Biskov en segunda división de República Checa, que es líder, el Club Deportivo Leganés, que también tenemos la fortuna de ser líderes, Cancún, que es un club en Liga Expansión de México, y un equipo de Elite Falcons en Dubái, pues son los principales clubes de este grupo a día de hoy. ¿Y cuáles dirías que son las ventajas que ofrece esta clase de gestión agregada de clubes? ¿Por qué cada vez es más habitual? Bueno, yo creo que es una oportunidad de desarrollo muy interesante porque tú tienes una red de captación de talento a nivel internacional. Principalmente nosotros tenemos el foco en África, pero evidentemente tenemos una visión también global de procesos de captación. Cuando eres capaz de hacer un proceso de captación adecuado y captas talento de verdad, pues tienes un abanico de opciones muy grande. Enviar a esos jugadores con talento a Dubái y hacer un proceso de adaptación a nuevos procesos de trabajo, como si fuera un centro de alto rendimiento, en el que no solamente el proceso de entrenamiento es importante, sino entrenamiento invisible, como puede ser la nutrición, hábitos, etcétera, incluso aprendizaje del idioma, pues que te pueda facilitar ese traslado a otros clubes, y en función del nivel o de esa fase de progresión a nivel de rendimiento, pues tienes diferentes opciones. Pues República Checa, tienes Leganés, tienes México, buscando siempre ese contexto más adecuado para desarrollar tus capacidades y que puedas ser jugador profesional. Este sería la gran ventaja de este tipo de situaciones multipropiedad. O sea, digamos, bueno, primero quiero empezar. Has dicho que tenéis el foco en África, es el foco de captación. ¿Entendéis que ahí hay una población importante, talentosa, que con la formación adecuada hay mucha gente que podría ser futbolista profesional? Eso es, sí. Nosotros tenemos una red de scouts que colaboran con nosotros y que identifican, pues, lo que pueden ser talentos potenciales en diferentes localizaciones de África. Creemos que África hay una oportunidad brutal en el desarrollo de jugadores a nivel físico, a nivel condicional, pero también con un buen proceso formativo a nivel técnico-táctico. Y tenemos el foco, bueno, uno de los principales focos en ese contexto.
¿En cuántos países tenéis presencia en África? ¿Lo sabes, Hugo? No sabría decirte el número porque generamos y participamos en el scouting en diferentes torneos. Vale. Tenemos jugadores de Uganda, de Camerún, de Senegal, de diferentes localizaciones. No tenemos focos concretos ni academias concretas, sino muchas colaboraciones y en función de dónde surge el talento, pues intentamos estar cerca. Hay alguien de Blue Crow ahí viendo cómo roda el balón. Sí, tenemos mucha gente allí. Qué bueno, qué interesante. Y siguiendo sobre lo que hablábamos, entonces, vosotros cuando hacéis el scouting en un jugador que os gusta, y también la ventaja es, digamos que tenéis varios lugares donde ofrecerle el crecimiento, ¿no? Es decir, en función de dónde esté su estado evolutivo, digamos, o su proceso madurativo, podéis llevarle pues o a México o a Leganés. También es esto una ventaja, ¿no? Entiendo. Eso es. Entendemos que no hay... Bueno, se suele decir no hay buenos y malos fichajes, sino buenos y malos rendimientos. Y muchas veces ese rendimiento no solamente depende de sus capacidades técnico-tácticas o físicas, sino de su capacidad de adaptación a nivel cultural, a nivel de entorno, a nivel de relación con el cuerpo técnico, con los compañeros, etc. Entonces nosotros intentamos hacer un análisis de cuál es el contexto más adecuado y más favorable para cada uno de los jugadores que identificamos como potenciales y a partir de ahí pues hacemos un plan específico para ellos. Qué bueno, qué interesante. Por tanto, por lo que escucho, Hugo, tú al final, digamos que como vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología, digamos que eres transversal a los clubes que nos has mencionado y entonces, digamos, ¿cómo es ese workflow que estableces porque claro, cada club tiene un director deportivo, ¿no? Cada club, ¿cómo es el workflow que estableces con todos ellos? ¿Cuál es tu participación a la hora de las tareas diarias? Eso es, cada club en el que tenemos participación pues tiene su estructura interna, pues con su dirección deportiva y con su staff técnico independiente, que trabajan principalmente conmigo en el desarrollo en mi filosofía o nuestra filosofía, el modelo de juego y el perfil de jugador son los pilares fundamentales sobre los que articular todos los procesos de trabajo. Pues evidentemente los staffs forman parte de la elaboración y ajuste de ese modelo de juego que queremos desarrollar para cada contexto y para cada país y cada situación competitiva, y ese perfil del jugador se desarrolla y se define más con las direcciones deportivas, que son los que identifican también qué tipo de jugadores se pueden o no se pueden fichar. Muchas veces una cosa es el perfil que tú deseas y otra cosa es el que podrías fichar o incluso desarrollar. Bueno, pues trabajando mano a mano con todos ellos, hace una labor extraordinaria en cada uno de los países. No es casualidad el éxito a nivel de resultados que estamos teniendo, es el fruto del trabajo de mucha gente y del buen trabajo de mucha gente, y intentar estar cerca de ellos. Por ponerte un ejemplo, hago mi semana, al menos hago una reunión individual con todos ellos cada semana en las diferentes localizaciones, para hablar de cómo está el equipo, de cómo está la situación, del último partido, de en qué le podemos ayudar, generar procesos de trabajo comunes para intentar centralizar toda la información que generemos en todos los países en una misma plataforma, y a partir de ahí pues facilitar la toma de decisión que se tenga que hacer respecto a jugadores, respecto a planes de futuro, estrategia, etcétera. Al final la decisión la toma el presidente, y nuestra responsabilidad es generar herramientas que le ayuden a tomar la mejor decisión con la mayor información posible. Qué interesante. Y a nivel de modelo de juego, por lo que creo que has dejado entrever, no es común a toda la propiedad. Cada club, digamos, que sigue un modelo. Digamos que hay unos fundamentos, unas líneas generales, que es un poco el modelo de juego, entre comillas, Blue Crow. Vale. Y después, evidentemente, hay que adaptarlas al contexto competitivo. No es lo mismo competir en segunda división en España que en segunda división de República Checa, que en Dubái, que en México. Entonces, esa parte y esa labor fundamental de adaptación pues se hace de la mano de los cuerpos técnicos y participan de forma activa y con una predisposición extraordinaria. Si no es así, es muy difícil. Si no hay esa cercanía y esa actitud de compartir y de generar conocimiento de forma conjunta, sería imposible y no tendría sentido lo que intentamos desarrollar. Por eso el mérito extraordinario que tienen los cuerpos técnicos y las direcciones deportivas están participando, colaborando y peleando por hacer cada vez más grande este proyecto.
al final, como siempre, creo que todo acaba, casi todas las charlas de arquitectos acaban aquí. En este caso, por ejemplo, también imagino que, no digo que sea difícil, pero que costará el hecho de que, bueno, digamos que a lo mejor para los cuerpos técnicos actuales, pues el hecho también de trabajar en una multipropiedad es un paso nuevo. Igual se les pide compartir cosas que antes no tenían por qué compartir en otros clubes y que, bueno, hay que tratar de que lo entiendan y demás. ¿Cómo es este proceso, no? Porque al final, imagino que también hay que convencer, ¿no? a cada cuerpo técnico, a cada director deportivo de vamos a establecer un modelo común, necesitamos reportar, por ejemplo, esta clase de datos semanalmente. ¿Eso ha costado o, bueno, entiendo que dices que hay predisposición, pero siempre hay una resistencia, ¿no?, que vencer? Pues mi experiencia, y con total sinceridad, es que ha sido súper sencillo involucrar a los cuerpos técnicos de los diferentes clubes. Qué bueno. Es más, han sido proactivos, activos, y su predisposición fue extraordinaria. Hablo de entrenadores, pero también de cuerpos técnicos. Todos los cuerpos técnicos han participado y participan y colaboran. Y yo creo que ellos lo ven como una responsabilidad más, una oportunidad más de crecer todos juntos. Al final todos peleamos por el mismo objetivo, que es tener éxito, que puede ser deportivo, puede ser en el desarrollo de jugadores, puede ser a nivel global, y participan de forma activa. Y vamos, yo no he tenido que superar ninguna dificultad porque no la ha habido hasta el momento. Qué bueno, qué interesante. Al final, bueno, eso significa que todo el mundo entiende la necesidad y que, bueno, que al final los procesos tienen todo el sentido. Entrando ya más concretamente al Club Deportivo Leganés, Hugo, que por lo que creo es la cabeza del proyecto, ¿cuáles son las bases de lo que se pretende asentar en la entidad primera? Bueno, las bases, lo que comenté con anterioridad, desarrollar un modelo de juego más basado en fundamentos y principios que no en planes de partido. Es decir, qué características o qué comportamientos tiene que desarrollar un jugador a lo largo del partido para entrar dentro de este modelo que intentamos desarrollar. Construir los perfiles del jugador que nosotros podemos buscar o desarrollar. Eso, evidentemente, de forma conjunta con staff, con diferentes profesionales de la estructura deportiva. Y a partir de ahí, pues articular procesos de reporte y procesos de trabajo que faciliten, pues, esa optimización de rendimiento. Pues, por ponerte un ejemplo, definir el perfil del jugador desde el punto de vista de comportamientos, pues qué tiene que hacer nuestro central en cada fase del juego, en cada momento y en cada zona del campo, desde el punto de vista conductual o de comportamientos, y después, evidentemente, complementar todo eso con qué estadística me interesa para esa posición. Ahí estamos desarrollando, ya lo tenemos desarrollado, pues un índice de rendimiento por posición, en el que tú, utilizando el eventing y el tracking del partido, pues la estadística del partido, puedes intuir qué grado de adaptabilidad tiene ese jugador, pues, para ese modelo que intentas desarrollar. Pues, evidentemente hay comportamientos ponderados en el que tienen más peso que otros. Pues, por ponerte un ejemplo, no pondera o no tiene tanta relevancia para nosotros la capacidad de ganar duelos aéreos del central que la capacidad de filtrar pases por dentro en salida de balón. Pues a partir de ahí, diferentes métricas, construyes un índice, intentas dar seguimiento, intentas emitir una valoración más objetiva de cada jugador, teniendo en cuenta lo que tú vas a buscar. Eso te vale para tus propios jugadores, pero también te vale, pues, para rivales, para competición, para scouting, para la dirección deportiva, etc. Interesantísimo. Esto siempre me ha parecido interesantísimo, toda esta cuestión de la formación del índice y demás. Y además es una cuestión que ya conocí, que creo que desarrollaste en el Real Club Deportivo Español, lo de definir comportamientos para cada posición. Y voy a indagar un poquito aquí, Hugo. Lo que hacéis es en las 4 fases del juego, sacando balón parado, definís qué comportamientos tiene que tener cada posición, y esto está redactado para que todo el mundo tenga claro qué buscamos, ¿no? Sí, al final intentamos orientar, pues evidentemente las direcciones deportivas tienen un conocimiento extraordinario, pero igual esos scouts que tenemos a nivel internacional, pues tenemos que intentar ayudarles a orientar ese ojo experto a unos comportamientos concretos en los que fijarse en la visualización de jugadores o de partidos. Entonces, pues para cada posición tenemos definidos una serie
aspectos a tener en cuenta, pues a nivel de comportamientos técnico-tácticos, a nivel de movilidad, a nivel de orientación corporal, pues cómo se perfila el jugador, qué alturas coge, etcétera. Pues eso lo intentamos desarrollar en diferentes documentos que tenemos. Esos documentos, los que inicialmente son redactados, pues intentamos convertir en vídeos para facilitar esa labor pedagógica, y una vez tengamos todo eso, que estamos en proceso, yo creo que lo tendremos finalizado a lo largo de esta primera temporada, pues poder reunirte con todos los scouts que tengas a nivel internacional, poner en común, oye, pues que cuando estamos valorando un medio centro defensivo, pues nos gustaría que nos fijáramos en estos comportamientos, y a partir de ahí, evidentemente, el experto ser capaz de emitir una valoración que, aunque sea subjetiva, para nosotros es fundamental y muy importante. Siempre digo que es más importante el ojo experto que el dato. El dato nos va a servir para complementar esa visualización o esa opinión del ojo experto, pero nunca va a sustituir, por lo menos en nuestro proceso de trabajo, en nuestro modelo, los datos. No vas a fichar a un jugador por los datos exclusivamente, vas a fichar a un jugador por muchos factores en los que los datos pueden ser un complemento o una ayuda. Me adelanto aquí ya que estamos hablando del dato, porque sí que es conocido que Blue Crow es una organización que pretende darle mucho peso al dato de la toma de decisiones. Y más allá del scouting, que se me viene a casa también el hecho de que, por ejemplo, el problema del index, y por eso entiendo que le dais más peso al ojo experto, es que, claro, el index en Hypermotion, tú mides a tus jugadores y te mide también para comparar, porque es el mismo contexto, pero cuando sales de ahí quizá el index tiene, digamos, esas lagunas, ¿no? Que entiendo que por eso valoráis el ojo experto. Y primero, esta una, Hugo, y la segunda, ¿en qué más otros procesos involucráis el dato? Bueno, el index es un parámetro simplemente, pero tú cuando vas a valorar a un jugador a nivel internacional tienes en cuenta el contexto en el que compite, haces una valoración, digamos, cualitativa del dato, o una valoración, intentas emitir una descripción del jugador teniendo en cuenta los datos respecto a esa liga, pero después también tienes un histórico de jugadores que han estado en esa liga, que han venido a tu contexto competitivo. También puedes intentar, calcular o predecir cuál ha sido el impacto del cambio de liga en su estadística. Entonces, siempre hay herramientas matemáticas que te puedan servir para intentar anticipar o predecir el rendimiento, aunque eso evidentemente es algo tan complejo y difícil que muchas veces es imposible, porque hay factores de adaptación sociales, de entorno, de compañeros, de personas, etcétera. Al ser personas, eso es imposible integrarlo todo en un algoritmo. Pero siempre hay cosas y puntos a considerar. La pena es que nosotros tenemos media coach solo en primera y segunda división. Si tuviéramos media coach a nivel internacional, pues evidentemente sería extraordinario. Y me harías... La segunda pregunta es, siendo conocido que Blue Crow procede del bagaje del presidente en otros deportes americanos, donde sí que el dato, digamos, que al ser los juegos que no tienen tantas subfases, sino que están más paquetizados, sí que el dato cobra todavía más importancia, porque digamos que es más fidedigno. Pero ¿en qué otros aspectos involucráis el dato a la hora quizá de organizar varios entre los clubes, o no sé si se te ocurre alguna otra aplicación que le deis? Sí, a ver, evidentemente desde el punto de vista de la aplicación técnica está ahí en el día a día. Desde la valoración condicional del jugador, en el desarrollo de jugadores, tenemos un vicepresidente de investigación y del área condicional que está actualmente en Dubái, que es el que lidera toda la parte tecnológica y de desarrollo condicional del jugador. Y evidentemente ahí también el dato es fundamental, no solamente por los sistemas GPS, sino tenemos muchísima tecnología para la valoración condicional del jugador, de herramientas tecnológicas para la valoración de la fuerza explosiva, del perfil del jugador. También tenemos herramientas tecnológicas para la valoración psicológica o mental del jugador, e intentar generar contextos de desarrollo de esas capacidades también, porque son fundamentales para ser futbolista. Yo creo que el dato está integrado en muchos ámbitos, de forma directa o indirecta. Hoy en día, Hugo, es quizá más difícil el hecho de, porque datos hay tantos, es una cascada constante, es más saber qué preguntas, cómo lo organizo, cómo gestiono todo, ¿no? Sí, yo creo que ahora el reto es
cómo discriminar ese volumen tan elevado de datos en qué es realmente operativo, funcional y qué te puede aportar para condicionar tus planes de trabajo. Al final, hace 20 años posiblemente la dificultad era conseguir los datos, ahora la dificultad es cómo traducir 200 folios de datos en 3 mensajes que puedan tener impacto pues, con los cuerpos técnicos, en el jugador, con tu estructura deportiva, etcétera. Qué bueno, qué interesante, interesantísimo. Es parte del proceso de avance, ¿no? Del dato y del fútbol, por supuesto. Hablando ya del contexto competitivo, Hugo, en el que está el Club Deportivo Leganés, la Liga Hypermotion, ¿cómo la valoráis? ¿Cuál es tu valoración? Sobre todo a la hora de por qué os habéis preparado de esta manera, ¿cómo describís la Liga Hypermotion? Bueno, yo describo la Liga Hypermotion como una liga extraordinariamente competitiva, extraordinariamente igualada, con un orden táctico brutal en el que los equipos están súper bien trabajados a nivel táctico, los planteamientos de partido son muy buenos, que dependen menos del talento individual del jugador y depende más de ese grupo colectivo a nivel de modelo que puedas generar y el plan de partido pues adquiere un impacto muy importante. Yo creo que este año pues estamos viendo lo igualada que está en todos los rangos de la clasificación. Es una liga, bajo mi punto de vista, preciosa, que estoy disfrutando esta temporada como nunca y bueno, pues afrontando la competición pues como siempre con ilusión. Al final somos unos privilegiados de poder disfrutar cada fin de semana de fútbol profesional, pues vamos a disfrutarlo, a aprovecharlo e intentar rendir a la exigencia que eso conlleva. Y de altísimo nivel, porque por ejemplo vimos la temporada pasada cómo Las Palmas subió y estamos viendo que no le está costando, bueno, obviamente le está costando mucho, pero que está haciendo un gran rendimiento en la Liga eSports. Tú en esa conversación o en esa, digamos, ese debate que siempre se habla de, bueno, la Liga Hypermotion es segunda división española, pero es una de las mejores ligas de Europa. Vosotros, cuando la valoráis a nivel de tener que, por ejemplo, esto de los index, es decir, hay un jugador de segunda, ¿en qué contexto competitivo lo asemejas? Entiendo que por debajo de las 5 grandes ligas, pero ¿crees que está a la altura de otras ligas europeas que son primeras divisiones? Yo creo que eso es muy difícil de decir en qué buena pluma aquí, ¿no? Claro, integrarías eso, porque al final o enfrentas equipos de diferentes competiciones y ves el impacto que puedan tener uno respecto al otro, o es muy, muy difícil. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a Biskov, que es de segunda división de la República Checa, que es un equipo que va líder de nuestro grupo, pues lo generamos contexto competitivo contra nuestro equipo filial o contra el Real Madrid Castilla y vemos que compitió contra nuestro filial, empató contra el Real Madrid Castilla. Pero ahí es que entran tantos factores en juego como acceso a motivación, gestión de plantilla, etcétera. Yo creo más en analizar jugadores individuales para cómo se adaptarían a nuestro contexto competitivo que decir, pues la segunda francesa se corresponde con la segunda española. Eso es muy me gusta mucho genérico. Hugo, me gusta mucho tu respuesta, Hugo, porque demuestra la pulcritud y digamos, lo científico de tus respuestas, ¿no? Que al final no te gusta soltar algo aquí a buena pluma, sino que, bueno, eres, digamos, que te gusta contrastar esa clase de cosas y no dejar una declaración ahí a buena pluma. Siguiendo con la Liga Hypermotion, bueno, sois líderes, obviamente, dirigidos por Borja Jiménez. ¿Por qué fue él el elegido? ¿Cómo fue esa toma de decisiones? Bueno, pues el proceso de selección de un entrenador es un proceso, bajo mi punto de vista, complejo y demasiado importante. Por ahí desde la propiedad tuvieron claro de que había que escuchar muchas opiniones de diferentes expertos, involucraron a mucha gente en ese proceso de selección y al final pues todos llegamos a la conclusión de que el perfil era el adecuado y el ideal por el tipo de entrenador que es, por la personalidad que tiene, pues lo que intenta siempre anticipar, pues vimos que lo que nosotros intuíamos se convirtió en realidad a nivel de predisposición, de trabajo, de actitud, de clima, de gestión. Bueno, pues como ya dije, no es casualidad, el éxito deportivo siempre depende de muchos factores y bajo mi punto de vista 3 pilares son los fundamentales en el rendimiento de un equipo. Uno son los jugadores, otro es el entrenador y otro es la dirección deportiva.
Si esos 3 pilares están haciendo un buen trabajo, es la manera de conseguir éxito. A veces haces buen trabajo con esos 3 pilares y no consigues éxito deportivo. Pero lo que está claro es que si no haces buen trabajo, no vas a conseguir éxito. No lo garantiza, pero si no lo haces, seguro que no te va a dar. Ya has dicho que es una de las decisiones más trascendentales. ¿Cuál crees que es la principal virtud de Borja? Bueno, su principal virtud es su personalidad, su actitud, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. El proceso de entrenamiento, bajo mi punto de vista, es muy bueno. Su forma de reaccionar a los partidos y adaptar el equipo al contexto competitivo en el que está, y no solamente de Borja, sino el grupo humano que está a su alrededor, que forma parte del éxito también. A veces nos olvidamos del resto de staff, pero incluidos los servicios médicos son fundamentales. Tener disponibilidad de los jugadores en prácticamente todos los partidos es éxito del servicio médico, el análisis de las jugadas a balón parado, de cómo reparte las diferentes responsabilidades dentro de su staff. Yo creo que está teniendo un éxito brutal, fruto del trabajo, de la dedicación y del esfuerzo que está teniendo, y evidentemente pues de todas las personas que intentamos ayudar alrededor a cultivar eso, a protegerlo y a mantenerlo. Pero bueno, al final los principales protagonistas siempre son los mismos, son los jugadores y el cuerpo técnico, que son los más importantes dentro de esto. Hablando de jugadores, Hugo, ¿cómo es el proceso de scouting en la organización? Por ejemplo, si quieres, con el Club Deportivo Leganés. Digamos, ¿cuál es el workflow que se establece? Hablo de personas o equipos involucrados, los periodos en los que si hay periodos diferentes, si separáis, ¿no? Que se suele hacer. No sé si en este caso lo aplicáis, qué clase de informes, cómo es esa participación del entrenador hasta la propiedad, todas las personas que participan. Si nos puedes hacer, digamos, un resumen de cómo fue, por ejemplo, el verano o el invierno. Bueno, pues, ahí evidentemente el mayor peso del proceso de seguimiento del mercado, de fichajes, etcétera, pues lo tiene nuestro director deportivo, que es Chema Indias, un secretario técnico, que es Antonio Acosta. Están haciendo una labor extraordinaria de seguimiento de la competición. Actualmente están visualizando prácticamente todo a nivel en directo. Muchas veces existe la duda, ¿no? de analizo a los jugadores en vídeo porque puedo llegar a un mayor volumen, pues con plataformas tipo Wisecout, o creo más en la sensibilidad que pueda tener en ver un partido en directo. Bueno, pues el volumen de partidos que están visualizando tanto Chema como Antonio a lo largo de la temporada es brutal. Eso les da un dominio que ya llevan y un bagaje que llevan desarrollando durante muchos años. Entonces, bueno, pues la fiabilidad del ojo experto en este caso es la parte más importante, y los que estamos alrededor pues intentamos darle herramientas complementarias que certifiquen y garanticen que su decisión es la adecuada. Pero ya te digo, aquí el mérito absoluto y total es de la dirección deportiva, que aparte de tener un ojo experto a nivel de qué tipología de jugadores necesitábamos y necesitamos, también tienen en consideración qué personalidad de los jugadores encajaría mejor dentro de nuestro vestuario. Y eso es una de las claves del éxito. Y bueno, pues en este caso el principal responsable es Chema, que conoce a los jugadores, conoce sus contextos, conoce su bagaje, y ha sido capaz de entregarle al entrenador y al cuerpo técnico una plantilla equilibrada y de máximo nivel. En la dicotomía que has presentado, Hugo, entre ver partidos más volumen en Internet, digamos en MediaCoach, Wisecout, esta clase de plataformas, o verlos en directo, ¿tú qué prefieres? O entiendo que es mejor, obviamente, verlos en directo, pero ¿crees que a veces es mejor ver más volumen? ¿Tú cómo resolverías esto? Bueno, hay factores que determinan la opción de verlos en directo o en vídeo. Pues, por ejemplo, a nivel presupuestario, el presupuesto que puedas destinar a viajes. Hay veces que es tan sencillo como esto, ¿no? El hecho del presupuesto, claro, tiene todo sentido. Lo ideal, evidentemente, es ver a los jugadores los máximos partidos posibles en directo, porque hay muchas cosas que se te escapan y que se te pueden escapar en el vídeo.
pero el vídeo es una herramienta extraordinaria pues, para hacer ese primer filtrado, esa visualización de jugadores de mercados que no puedes acceder o que necesitas construir una opinión rápida sobre un jugador y no vas a organizar un viaje para un partido que no sabes si va a jugar o no va a jugar, si ese partido va a ser un contexto competitivo adecuado, pues hay jugadores que los analizas en contextos competitivos muy concretos. Pues si está en un equipo de una categoría inferior, pues vas a intentar analizar al jugador cuando compita con equipos de máxima exigencia para ver un poco cómo responde ante ese tipo de situaciones. Bueno, pues las dos son herramientas fundamentales. Evidentemente, si hay que priorizar, pues el ojo experto en partido, en vivo, va a haber muchas más cosas y va a tener mucha más información que las plataformas no te van a dar. Totalmente, parece muy razonable. Y sobre este tema del scouting, ¿cómo es, o alguna situación que nos puedas contar de cómo fue en verano o en enero, de cómo es esa reunión que imagino que podéis tener entre Chema, tú, la propiedad, Borja? ¿Esto sucede? ¿Es así? ¿Y ponéis en común las cuestiones? ¿O cuál es, digamos, ese último toma de contacto entre todos para decidir? Sí, a ver, ahí como comenté, la máxima responsabilidad y impacto es el director deportivo que genera, bueno, con ese conocimiento experto y ese seguimiento de muchísimos jugadores, genera diferentes opciones para cada una de las demarcaciones y en función de la disponibilidad del jugador, de las características, de la situación, de la motivación, pues al final surgen varios nombres que pueden ser opción. A partir de ahí, pues generamos herramientas que te permiten discriminar de forma estadística un jugador del otro, pues para tener, este tiene estas características, este tiene estas otras, ¿cuál creéis que encajaría mejor? Y en todo esto también se involucra al cuerpo técnico y al entrenador. Esa comunicación directa, casi diaria, o sin el casi, es diaria entre el director deportivo y el entrenador para dar seguimiento, y esa labor del director deportivo no es exclusivamente en los mercados, sino en el día a día. Estar cerca del entrenador, estar cerca de los jugadores, intentar proteger al máximo el vestuario y el contexto para que los jugadores disfruten en contextos de máxima exigencia. Qué importante, ¿no? La palabra disfrutar, creo que es la primera vez que aparece, pero al final es muy importante porque al final esto no deja de ser un juego, una tarea grupal, que yo creo que si la haces con esa motivación a la tarea, ¿no? Pues seguramente todo salga mejor. Hablando sobre más concretamente, Hugo, sobre el verano del 23, llama la atención que, bueno, que se dieron movimientos que han acabado siendo muy importantes, ¿no? Como el regreso de Jorge Sáenz en propiedad, de Diego Conde, las cesiones de Franquesa, de Neyú, también la decisión de mantener a Diego García en la plantilla. Fue un verano importante, ¿no? En el que se han asentado, digamos, jugadores que están vertebrando el equipo. Sí, a estas alturas es fácil decirlo, fácil de hablar y fácil emitir una valoración de cómo ha ido hasta ahora la temporada, porque ha sido súper positiva. Pero bueno, lo dicho, mérito de la dirección deportiva, de la propiedad, de tomar las decisiones pertinentes y oportunas. Cuando se tomaron esas decisiones, el director deportivo consideraba el rendimiento que podían aportar, pero también el clima que se podía generar a nivel de exigencia, a nivel de competitividad, a nivel de filosofía de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Y bueno, pues eso, lo que fue una intuición o una ilusión, un deseo, pues se convirtió en una realidad que ahora tendremos que alimentar, mantener e intentar generar esa ilusión hasta final de temporada, pues soñando qué podemos alcanzar e intentar conseguirlo. Porque sobre todo jugadores como Diego Conde o Diego García eran jugadores que no tenían tanta experiencia en la categoría y que están resultando fundamentales. Vosotros sí que entrevíes ese potencial deportivo, también era una cuestión, como dices, de esa personalidad, de que era gente con hambre, gente trabajadora, imagino que una mezcla, ¿no? Bueno, los datos, la experiencia y el seguimiento del jugador estaban ahí, y después también tienes la herramienta de la pretemporada que te da muchas pistas. Nuestra pretemporada fue muy buena a nivel de proceso de entrenamiento, de lo que se huele en el día a día, de esa competitividad sana, de exigencia, de ver que se afrontan los partidos amistosos con ilusión, con ganas de demostrar. Bueno, pues eso que eran ganas de demostrar, hemos visto que ya
que ya no son ganas de demostrar y ya son jugadores consolidados en la categoría. Sí, totalmente. Además, creo que siendo los dos muy, muy importantes. Hablando sobre la composición de la plantilla, en MediaCoach, precisamente, sois una de las plantillas más altas de la categoría. Creo que además, tras el mercado de enero, eres el segundo y os habéis colocado los primeros como la plantilla más alta. ¿Es una cuestión que buscabais? Entiendo que sí, por el contexto competitivo. Bueno, no, al final no buscas un perfil concreto de jugadores que midan más de un 85, buscas jugadores que tengan unas características concretas y a veces pues el perfil condicional o el perfil antropométrico pues te ayuda a conseguir ese tipo de parámetros o estadísticas. Entonces, evidentemente es algo que no se busca de forma directa, es una consecuencia del tipo de perfiles que tú defines. Te cambio la pregunta, Hugo. Las acciones a balón parado son fundamentales dentro de la categoría para vosotros y por eso buscabais fortaleceros al máximo. Yo creo que las situaciones a balón parado son fundamentales e importantísimas dentro del deporte, de nuestro deporte. Categoría, ¿no? A nivel estadístico, los datos están ahí, de cuánto se consiguen en situaciones a balón parado. Ahí, pues, por un lado es el perfil del jugador, pero después también hay una parte fundamental que no hay que quitar mérito, que es a cómo se trabaja. Nosotros yo creo que lo estamos trabajando de forma extraordinaria. Ahí, bueno, pues tanto Borja como su cuerpo técnico, en concreto Jesús, hace una labor extraordinaria de planificación de trabajo y de qué tipo de tareas utilizas para prepararlas. Y bueno, pues los datos están ahí. Totalmente. Además, hablando de datos, justo antes de empezar la entrevista he visto que sois uno de los equipos que más goles anota a balón parado, también el que menos, porque he centrado la cuestión en balón parados, pero también, las acciones aéreas, digamos, también pues se dan en centros laterales. Sois el equipo que menos goles recibes en centros laterales, o sea, es decir, protegéis tanto bien como los costados, digamos, para evitar esos balones fáciles, ¿no? Y también en el área con tres centrales, donde además Sergio González, que ha sido MVP de la categoría, está siendo un líder brutal en el área defensiva y creo que en todos los sentidos. Siguiendo con esta línea, quería pedirte, Hugo, ¿cómo ves ahora mismo la temporada? Ya son más de 10 jornadas como líderes, uno de los equipos más goleadores, el que menos encaja. Digamos que todo parte y todo va como se planificó, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es un reflejo más de la solidaridad que tiene el equipo. Al final que tú ganes un duelo aéreo depende de ti, pero también depende de que el que saca centro pues está bien tapado y saca un centro en peores condiciones. A nivel defensivo, que te hagan pocos goles depende de tu línea defensiva, pero también de la solidaridad que tengan la línea de los delanteros, por ejemplo, al efectuar la presión. Yo creo que ahí no es éxito individual, sino un éxito colectivo que manifiesta pues lo solidario que es a nivel de esfuerzos. Pues si tú ves los registros condicionales, los registros GPS después de un partido, ves que todos han trabajado de forma extraordinaria ese partido, a nivel de distancia, a nivel de esfuerzo, alta intensidad. Bueno, pues eso es algo que es un sello diferenciador, construir desde la solidaridad defensiva, desde el equilibrio defensivo y a partir de ahí, pues evidentemente también tener eficacia ofensiva finalizando, que estamos viendo que se están repartiendo mucho los goles y estamos teniendo muchos jugadores con un volumen de goles muy interesantes. Pero bueno, yo creo que la clave del éxito también es intentar mantener la portería a cero. Lo estamos consiguiendo en la mayor parte de los partidos y eso es un éxito global y en muchos casos un reflejo de la actitud de nuestros jugadores ante los partidos. Totalmente. Al final, como dices, eso se refleja claramente en los datos. Estamos ya afrontando, Hugo, la recta final de la entrevista, pero sí me gustaría que nos comentaras cuáles crees que van a ser los retos que va a afrontar el equipo digamos, de aquí en adelante. Está luchando por un ascenso que sería obviamente un sueño, de volver al Club Deportivo Leganés a la Liga EA Sports, donde estuvo hasta hace muy poquito. ¿Cuál crees que va a ser la principal dificultad? Obviamente imagino que el día a día, mantener esta intensidad, ¿no? Esta solidaridad y los pies en el suelo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el éxito es afrontar la competición con la humildad que hemos tenido hasta ahora y entendiendo que sí, que el sacrificio y el esfuerzo de todos es fundamental para conseguir éxito y que se manifieste en puntos. Proteger todo esto, no perder nuestra identidad de lo que nos llevó hasta aquí. Yo creo que, bueno, por la tipología de personalidades que tenemos, eso no va a suceder. Ser exigentes, mantener esa exigencia durante el resto de partidos y afrontar
cada partido como una oportunidad con enorme ilusión de intentar conseguir algo grande. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, hemos ido paso a paso hasta ahora, hemos conseguido el primer objetivo, que son los 50 puntos y garantizar mantener la categoría, que tenemos que entender que eso tiene que ser nuestro primer objetivo y sobre eso construir la ilusión y la motivación y evidentemente ser ambiciosos, intentar crecer juntos, nada más, y saber que el fruto del éxito va a ser el trabajo de todos. Entrando ya en la última pregunta antes de las habituales, también he leído que estáis intentando fomentar el desarrollo de la cantera aquí en el Club Deportivo Leganés. Hay la idea de la construcción de un proyecto de ciudad deportiva. ¿En qué consistiría esta ciudad deportiva y a medio plazo qué os gustaría conseguir con el Club Deportivo Leganés en cuanto a la formación de futbolistas? Bueno, el primer reto es el construir ese modelo y esos procesos de trabajo que podamos implementar en toda la estructura de cantera. Por eso es importante involucrar a lo que nosotros llamamos grupo élite, que es el primer equipo, el filial y el juvenil A, estar cerca de ellos. A partir de ahí desarrollar procesos comunes y conjuntos de trabajo, trabajar mucho también con la dirección de cantera, en este caso Jorge Broto, que también hace una labor extraordinaria en el club. Y articular procesos formativos del jugador respetando todo esto, sabiendo que el producto final es ese modelo, ese perfil que intentas buscar, pues cómo estructurar el proceso educativo del fútbol, de este deporte, en las diferentes etapas educativas, pues también con la labor de nuestro responsable de metodología que intenta desarrollarlo en cada una de las etapas. Y ese es el reto a nivel de procesos de trabajo, a nivel de procesos de periodización de contenidos o metodológicos. De forma paralela, pues la construcción de una nueva ciudad deportiva que respete y facilite pues esos procesos internos de trabajo. Es decir, cuando diseñas una ciudad deportiva tienes que pensar en el para qué e intentar que sea lo más operativa posible, generar espacios de trabajo que faciliten pues esos procesos de análisis, metodología, el área de psicología, todas las áreas que creemos que van a tener impacto en el desarrollo del jugador, y articularlo de forma que facilite la comunicación, que facilite esas reuniones internas entre departamentos, entre áreas, y que cuando tengas que tomar una decisión, en esa decisión esté representada la opinión de mucha gente. Hay mucha gente alrededor del jugador, mucha gente que tiene puntos de vista desde el punto de vista específico, técnico, diferentes, pues el psicólogo se fijará en aspectos mentales, el preparador físico en aspectos condicionales, el entrenador en aspectos más técnico-tácticos. Bueno, pues que de alguna manera, cuando tomes una decisión, se reflejen esas opiniones. Qué bueno, qué interesante y qué complejo. Se dice muy fácil, pero qué complejo es el hecho de aunar todos y ponderar todo correctamente. Muy interesante y un trabajo, la verdad, que precioso va a desarrollar. Estamos ya ahora sí en la recta final de la entrevista, Hugo. Te lanzo las dos preguntas habituales con las que cerramos cada podcast. La primera sería si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, ya sea a nivel puramente deportivo o también quizá en el terreno profesional. Bueno, pues a nivel, cuando yo era niño, pues esas figuras que te hacen disfrutar del deporte, pues recuerdo a Ronaldo Nazario en su época del Barça, que fue una época extraordinaria en la que disfrutabas del juego, pese a no ser del Barcelona. Pues sí, disfrutaba de sus partidos. Tremendo. Pues a nivel profesional, pues toda esa gente que me ha ido acompañando en mis diferentes roles, pues desde mi profesor de fútbol en la facultad, Ángel Vares, hasta Ricardo Resta, Juan Florid, Carlos Casal, Rufete, Domingo Catoira, todos esos profesionales que han ido viviendo experiencias a mi lado y de los que he ido aprendiendo muchísimo. Al final yo me siento un privilegiado por estar en contextos que me ayudan a mí a crecer profesionalmente, a conocer diferentes puntos de vista desde el punto de vista de la gestión del fútbol. Actualmente, pues tener la oportunidad de convivir, de compartir momentos de trabajo con Jeff Luhnow, bueno, pues era una de las principales motivaciones pues para tomar la decisión de afrontar este proyecto. Pues estoy viendo que el día a día en Blue Crow
me ayuda a crecer profesionalmente, a ganar una visión más global del negocio. Y bueno, pues agradecerles a todos ellos, a todas esas personas que me han acompañado a nivel profesional, porque gracias a ellos pues he ido construyendo pues un conocimiento que espero cada día sea mayor. Qué bueno, Hugo. Y ya para finalizar, ¿algún hábito que tú tengas, que lleves a cabo tanto diariamente, semanalmente, y que te ayude a ti a, digamos, estar centrado en tu responsabilidad? Bueno, pues no sé, no sabría comentar algún hábito concreto. Lo que sí que hago es cada día, cuando llego a la ciudad deportiva, cojo un folio y marco las acciones o las tareas que tengo que realizar sí o sí a lo largo de ese día, porque si no, después pues el día a día te puede comer. Hay siempre circunstancias que puedan surgir que te puedan perjudicar o te puedan dificultar el desarrollo de esas acciones, e intento cumplirlas todos los días, como aspectos o tareas imprescindibles para completar a lo largo de esa jornada. Qué bueno, organización clave en todos los trabajos y también en la dirección deportiva. Hemos acabado ya, Hugo. Ha sido un auténtico placer contar contigo, con una persona con tu experiencia, y te agradezco mucho tu tiempo y, por supuesto, te deseo la mejor de las suertes para a ti y a Blue Crow, al Leganés, para todo lo que viene. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un lujo, un privilegio compartir esta charla contigo y, bueno, pues súper agradecido. Muchas gracias, Hugo. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.